Hola, soy Mateo Mastreta y hoy les voy a presentar la dilatación lineal, superficial y volumétrica. La razón por la que hago los tres temas es porque no lo quiero dejar incompleto y para que aprendan a cómo calcular si se les presentan problemas de los tres. Entonces, no voy a poder, bueno, no voy a poder mantener la cámara aquí porque si no, no puedo cambiar mis diapositivas. Pero bueno, espero que disfruten de la presentación. A ver, ¿qué es la dilatación? La dilatación es el aumento de tamaño de un cuerpo que se presenta por el aumento de temperatura. El cambio es solo temporal y depende directamente de la temperatura. Es decir, que en cuanto la temperatura regresa a su valor inicial, el objeto también lo hace. Bueno, no sé si se ha notado, por ejemplo, en las carreteras que dejan un espacio en cada determinado, bueno, en cada distancia determinada. Esto se debe a este fenómeno, a la dilatación. Cuando se calienta el pavimento del suelo, esto provoca que se expanda. Este es solo un ejemplo. Y es por eso que es necesario dejar estos espacios para que no se ocurran mayores problemas cuando se expanda, ya que cambia mucho su temperatura durante el día. Este es solo un ejemplo, pero esto es dilatación. A ver, ¿para qué o por qué ocurre la dilatación? Lo que ocurre es un fenómeno natural, como dije antes, y para explicarlo necesito que recuerden cómo se ubican los átomos en un material sólido. Este es un material sólido y como podemos ver, los átomos de este material se encuentran muy juntos. Lo que sucede con el aumento de temperatura em, es que los átomos en determinado sólido tienden a separarse un poquito los unos de los otros y al separarse debido a esta temperatura, esto provoca que el sólido aumente de tamaño, provocando así lo que se conoce como una dilatación. Muy bien. Bueno, como ya expliqué, ahora quiero voy a empezar explicando la dilatación lineal. La dilatación lineal, aquí tenemos, por ejemplo, dos tubos, bueno, o varillas, y aquí tenemos que esta varilla es la longitud inicial de la varilla, y al elevarse la temperatura, provoca que esta sea la varilla final, la longitud de la varilla final que lo que cambia lo conocemos como delta L, que es el cambio de las longitudes. Delta L se calcula restando la longitud final menos la longitud inicial. Entonces aquí tenemos esta fórmula. Lo mismo pasa con las temperaturas. Las temperaturas el cambio de temperatura se conoce como delta T, como podemos ver aquí, al lado izquierdo. Delta T se calcula restando la temperatura inicial a la temperatura final. Ahora bien, tenemos nuestra fórmula general que dice que el coeficiente de dilatación lineal lo que quiere decir es, dependiendo de determinado material, cuánto se puede expandir al cambio de temperatura. Esto cambia dependiendo del material y es por eso que a continuación les pondré la tabla. Esta es la tabla de los coeficientes de dilatación lineal y como pueden ver, para cada material es diferente. Entonces, esto juega un papel muy importante en el área final de determinado material. Entonces, tenemos que el coeficiente de dilatación lineal se calcula al restar longitud final menos longitud inicial, o sea, delta L, sobre la longitud inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta fórmula podemos despejar varias cosas de ella. Lo primero que podemos despejar es delta L, que es el cambio de longitud, que aquí lo ponemos como longitud final menos longitud inicial, es igual al al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial del material por el cambio de temperatura o delta T. Esto es por si nos preguntan, por ejemplo, ¿cuánto ha crecido?
esto es el cambio que es delta L. Esto sería lo que te estarían pidiendo que calcules. Y ahora bien, para sacar la longitud final, que es generalmente lo que queremos averiguar con ciertos problemas, se calcula así. Todo esto se despeja de esta fórmula. Entonces, longitud final es igual a longitud inicial está restando pasa sumando, multiplicando a 1, aquí le sacamos el factor común a todo, y entonces es por eso que tenemos al 1 más el coeficiente de dilatación lineal por temperatura final menos temperatura inicial. Con esta fórmula de acá podemos calcular la longitud final de cualquier objeto, siempre y cuando tengamos nuestro coeficiente de dilatación lineal y ciertos datos que necesitamos. Bueno, pues voy a empezar con los problemas. Este es de dilatación lineal y dice, a una temperatura de 15 grados centígrados, una varilla de aluminio tiene una longitud de 5 metros. Se quiere decir que tenemos una longitud inicial de 5 metros y una temperatura inicial de 15 grados Celsius. ¿Cuál será su longitud al aumentar la temperatura a 25 grados Celsius? Temperatura final tenemos que es 25 grados Celsius y lo que nos piden es la longitud final. Tenemos que el coeficiente de dilatación del aluminio vale 23 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 y con esto pues ya nada más tenemos que hacer lo que nos indica la fórmula. La fórmula nos dice longitud final es igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces sustituimos nuestros datos, tenemos que nuestra longitud inicial es 5, bueno, 1 se queda, más el coeficiente de dilatación que es 23 por 10 a la menos 6, y luego lo multiplicamos por 25 menos 5, que nos da 20. La longitud final, en este caso, al ponerlo en nuestra calculadora, nos dio que la longitud final de la barra de aluminio sería 5.0023 metros. Esto quiere decir que la barra creció 0.0023 metros, que pues, es poco, pero el cambio de temperatura tampoco fue tanto como para aumentarlo más significativamente. El siguiente problema es cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura a 14 grados Celsius si con una temperatura de 42 grados Celsius mide 416 metros. Entonces en este problema nos piden igual la longitud final, nos dicen que la temperatura final es 14 grados Celsius, la temperatura inicial es 42 grados Celsius y la longitud inicial 416. Nosotros sabemos que el coeficiente de dilatación, porque lo tenemos aquí en nuestra tabla, es 17 por 10 a la menos 6. Entonces, de ahí sacamos todos nuestros datos. Recuerden, entonces el coeficiente de dilatación del cobre es 17 por 10 a la menos 6. Entonces, hacemos lo mismo y sustituimos nuestros datos en la fórmula. Nuestra longitud inicial es 416, lo multiplicamos por 1 más el coeficiente de dilatación del cobre, que es 17 por 10 a la menos 6, y luego al final lo multiplicamos por 14 menos 42. Lo ponemos en la calculadora y esto nos dio que la longitud final es de 415.801 metros. Eso quiere decir que disminuyó 0.199 metros. El último problema de dilatación lineal es una barra de acero con longitud de 230 centímetros y temperatura de 50 grados Celsius se introduce en un horno de temperatura en donde su temperatura aumenta hasta los 360 grados Celsius. ¿Cuál será la nueva longitud de la barra? Entonces igual nos piden la longitud final, nos dicen que la longitud inicial es de 230 centímetros, la temperatura inicial es de 50 grados Celsius y nosotros tenemos que el coeficiente de dilatación del acero es 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces sustituimos igual nuestros valores en la fórmula que nos da que la longitud inicial es 230 por 1 más el coeficiente de dilatación 11 por 10 a la menos 6 por 360 menos 50. Lo ponemos en nuestra calculadora y como pueden ver nos da 230.7843 centímetros. Eso quiere decir que el material creció 0.7843 centímetros. Muy bien,
Ahora les voy a explicar lo que es la dilatación superficial. La dilatación superficial es el incremento proporcional del área o superficie que experimenta cierto objeto con determinada sustancia. Esto cambia porque ya nada más no crece solamente en lo que se conoce como lineal, sino que ahora es un incremento de área. Por lo tanto, vamos a estar trabajando con unidades cuadradas, ya sea metros, ya sea centímetros, ya sea milímetros, porque ya va a ser la multiplicación de 2. Va. Lo único que cambia es la diferencia entre la dilatación lineal y la dilatación superficial, es que el coeficiente de dilatación lineal lo vamos a multiplicar por 2 para que esto, que lo conocemos como gamma en las letras griegas, gamma va a ser el coeficiente de dilatación superficial. Lo único que cambia es el coeficiente de dilatación porque ahora va a crecer diferente a como lo hace cuando es nada más un crecimiento lineal. Es por esto que lo multiplicamos por 2, lo que tenemos en la tabla, y nos da el coeficiente de dilatación superficial. El coeficiente de dilatación superficial a veces también se puede simbolizar con la letra beta que tenemos acá abajo, pero nosotros lo vamos a trabajar siempre con la letra gamma. Aquí tenemos nuestra fórmula general, que es delta A es igual a el área inicial por el coeficiente de dilatación superficial por delta T. Ok, nosotros lo que hacemos para sacar el área final, que es lo que nos interesa para los problemas, aunque también podemos sacar muchos más datos de esta fórmula. Entonces nosotros delta A, que es el cambio del área, lo sustituimos por lo que es área final menos área inicial, es igual al área inicial por el coeficiente de dilatación superficial por delta T. Como bien sabemos, delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces abajo nada más sustituimos porque queremos sacar área final, entonces área inicial está aquí restando, pasa sumando y nos está multiplicando porque estamos sacando el término semejante. Entonces área final es igual al área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación. Acuérdense que aquí es ya superficial, no es lineal, porque esto no, si no lo hacen no les va a dar. Y al final está multiplicando al delta T, que es temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, entonces vamos a seguir con los problemas de dilatación superficial, que aquí lo que cambia, como ya hemos visto, es el coeficiente de dilatación. Entonces tenemos el primer problema que dice, a una temperatura de 40 grados Celsius, una puerta de aluminio mide 2.4 metros de largo y 0.9 metros de ancho. Aquí dibujé la puerta, tenemos que mide 2.4 metros de largo por 0.9 metros de ancho. Hacemos esta multiplicación y nos da el total del área, que mide 2.16. Esto quiere decir que el área inicial es 2.16. Nos dice que la temperatura inicial es de 40 grados Celsius. También nos dice que su temperatura final es 23 grados Celsius. Y como nosotros sabemos, el coeficiente de dilatación del aluminio, como lo sacamos de nuestra tabla, es de 23 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y como les expliqué hace rato, lo único que tenemos que hacer para sacar el coeficiente de dilatación superficial es multiplicar el coeficiente de dilatación lineal por 2. Entonces lo multiplicamos y nos da 4.6 por 10 a la menos 5. Tenemos nuestra fórmula para sacar el área final, y la cual dice área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Esto es muy importante, por temperatura final menos temperatura inicial. Nosotros sustituimos nuestros datos y nos da que, como ya sacamos el área, es 2.16 el área inicial, por 1 más 4.6, que es el coeficiente de dilatación superficial, 4.6 por 10 a la menos 5, por la resta de las temperaturas, 23 menos 40. Ponemos esto en nuestra calculadora y nos da 2.1583 metros cuadrados. Acuérdense que esto ya es metros cuadrados porque ya es una unidad de superficie. Nosotros aquí tenemos que el área final es 2.15. Eso quiere, como podemos ver, nuestra área se redujo. Bueno, eso es interesante verlo. Vamos con el segundo problema. El segundo problema dice, una lámina de acero, aquí he dibujado la lámina de acero, tiene un área de 2 metros cuadrados.
Aquí podemos ver que mide 2 metros cuadrados. Bueno, está representado, obviamente no mide eso, pero bueno. A una temperatura de 8 grados Celsius, ¿cuál será su área final al elevarse su temperatura a 38 grados Celsius? Entonces tenemos una temperatura inicial de 8 grados Celsius. Nos están pidiendo sacar el área final. Tenemos la temperatura final es igual a 38 grados Celsius y tenemos que el coeficiente de dilatación del acero es 11 por 10 a la menos 6. Hacemos lo mismo que en el problema pasado para sacar el coeficiente de dilatación superficial y lo multiplicamos por 2. Esto nos da 23 por 10 a la menos 6. Igual que en el problema pasado, tomamos la fórmula general y sustituimos nuestros valores. Tenemos que 2 que es el área inicial, por 1 más el coeficiente de dilatación superficial, que es 23 por 10 a la menos 6, lo multiplicamos por la resta de las temperaturas, que es 38 menos 8, y nos da 2.00138 metros cuadrados. Esto podemos ver que creció 0.00138 metros cuadrados, que es bastante bueno en relación a lo que pueden crecer por la diferencia de temperaturas. Seguimos con el tercer y último problema. A una temperatura de 33.5 grados Celsius, un portón de hierro, aquí dibujé el portón de hierro, tiene un área de 10 metros cuadrados. Entonces tenemos que el área inicial es 10 metros cuadrados. ¿Cuál será su área final al disminuir su temperatura a 9 grados Celsius? Tenemos que la temperatura final es 9 grados Celsius y nos dan la temperatura inicial que es 33.5 grados Celsius. Entonces nosotros sacamos nuestro coeficiente de dilatación superficial. Aquí lo hice automáticamente, ya lo multipliqué por 2 para que ustedes no lo tuvieran que ver sin simplificar. Bueno, simplificado. Entonces el coeficiente de dilatación superficial es 23 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces sustituimos estos valores en nuestra fórmula. Y entonces tenemos que el área inicial es 10 por 1 más el coeficiente de dilatación superficial, 23 por 10 a la menos 6, por la resta de las temperaturas, que es 9 menos 33.5. Ponemos esto en nuestra calculadora y nos da 9.9943 metros cuadrados. Como podemos ver, aquí también se redujo el área de la puerta. Muy bien. Por último, voy a explicar la dilatación cúbica o dilatación volumétrica, como quieran. Es el único que cambia, como en los casos anteriores, es que ahora en vez de multiplicar el coeficiente de dilatación lineal por 2, lo vamos a multiplicar por 3. Esto quiere decir, y se va a representar, o sea, como podemos ver aquí, beta va a ser el coeficiente de dilatación cúbica, y es que la dilatación cúbica hace referencia al aumento de las dimensiones de un objeto a lo largo, a lo ancho y a lo largo. O sea que en términos geométricos tenemos un incremento de volumen, como lo podemos ver aquí. Este cuerpo creció todo su volumen. Muy bien, tenemos igual nuestra fórmula general que nos dice que el cambio del volumen, que es volumen final menos volumen inicial, es igual al volumen inicial por el coeficiente de dilatación cúbica, que aquí acuérdense es lo más importante, y lo multiplicamos por delta T. Delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Aquí despejamos, igual pues pasamos esto sumando y le sacamos términos semejantes. Volumen final es igual al volumen inicial multiplicando a 1 más el coeficiente de dilatación cúbica por el cambio de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Pues perfecto, ahora vamos a hacer los últimos problemas, que van a ser problemas de dilatación cúbica o volumétrica. Como en los primeros ejercicios, aquí tenemos una tabla igual que nos indica los coeficientes de dilatación cúbica de estos elementos, el hierro, pero aquí ya es en cúbica para que no lo tengamos que multiplicar por 3 en cada uno de los ejercicios. Entonces empecemos. El primer ejercicio nos dice, una barra de aluminio de 0.5 metros cúbicos de volumen experimenta inicialmente una temperatura de 14 grados Celsius, posteriormente se calienta a 45 grados Celsius. ¿Cuál será su volumen final y qué tanto incrementado? Nos están dando los siguientes datos. Nos están diciendo que el área inicial de esta barra que aquí dibujé, es un aproximado, es de 0.5 metros cúbicos. Entonces tenemos un volumen inicial de 0.5 metros cúbicos. Tenemos una temperatura inicial de 14 grados Celsius y una temperatura final de 45 grados Celsius.
nos están pidiendo calcular el volumen final y tenemos que nuestro coeficiente de dilatación cúbica es de 67.2 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces, tenemos la siguiente fórmula que acabamos de despejar. Volumen final es igual al volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación cúbica. Acuérdense que este es como si tuvieras el coeficiente de dilatación lineal y lo multiplicas por 3 por delta T, que esto es el cambio de la temperatura, igual que es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, lo que hacemos es sustituir nuestros valores en la fórmula. Nos da volumen final es igual a 0.5, que es el volumen inicial, por 1 más el coeficiente de dilatación cúbica, que es 67.2 por 10 a la menos 6, y lo multiplicamos por la resta de las temperaturas, 45 menos 14. Ponemos esto en nuestra calculadora y nos da que el volumen final es de 0.5010416 metros cúbicos. Esto quiere decir que incrementó. Bueno, si quieren sacar esto, lo que hacemos es restar el volumen final menos el volumen inicial y la diferencia que nos dé, eso va a ser lo que incrementó. Entonces lo que incrementa es 0.0010416 metros cúbicos. Acuérdense que esto ya está en metros cúbicos porque estamos haciendo problemas de volumen. Va el siguiente problema. Dice, un gas a presión constante y a 0 grados Celsius ocupa un volumen de 25 litros. Si su temperatura aumenta a 18 grados Celsius, A. Calcular el volumen final y B. La dilatación cúbica. Ok, primero, como siempre, tenemos que identificar los datos que nos dan. Nos dice un gas a presión constante y a 0 grados Celsius, eso quiere decir que la temperatura inicial es de 0 grados Celsius, ocupa un volumen, o sea, el volumen inicial es de 25 litros. Si su temperatura aumenta a 18 grados Celsius, nos están dando aquí la temperatura final, 18 grados Celsius, nos están pidiendo el volumen final y sabemos que el coeficiente de dilatación cúbica es de 1 sobre 173 grados Celsius a la menos 1. Ok, ponemos nuestra fórmula y aquí que nos están pidiendo en el inciso A, calcular el volumen final, pues nosotros sacamos volumen final es igual a, sustituimos de nuestra fórmula los datos que tenemos, es el volumen inicial, que es 25 por 1 más el coeficiente de dilatación cúbica, que es 1 sobre 163, y lo multiplicamos por la diferencia de temperaturas. La temperatura final es 18 menos, y nos dice que empieza a 0, entonces pues 18 menos 0 es 0. Ponemos esto en nuestra calculadora y nos dice que el volumen final es de 27.6011 litros. Y nos están diciendo, nos piden también en la B, la dilatación cúbica. Entonces, para calcular la dilatación cúbica, lo que nosotros hacemos es restar el volumen final, que es este dato de aquí, menos el volumen inicial, que es el que nos dieron al principio, que es 25. Esto nos da un total de 2.6011 litros. Esto quiere decir que el cuerpo se dilató 2.6011 litros. Esto es bastante si lo piensan como en un garrafón. En un garrafón tenemos aproximadamente 20 litros. Imagínense si lo sometes a una temperatura de tal magnitud que te aumente 2 litros. Es bastante y es muy impresionante si lo piensan. Obviamente esto es solo un ejemplo, ya que el agua no se puede dilatar como este gas. Pero bueno, nada más es para que se den una idea con un ejemplo práctico. Va. El tercer problema dice, un cilindro de acero tiene 3 centímetros de diámetro y 12 centímetros de altura. Aquí yo lo que hice fue dibujar nuestro cilindro y como pueden ver su altura es de 12 centímetros y su diámetro es de 3 centímetros a 20 grados Celsius. Entonces tenemos una temperatura inicial de 20 grados Celsius. ¿A qué temperatura su volumen crecerá 0.2 centímetros cúbicos? Esto nos están dando que su volumen final crecerá 0.2 centímetros cúbicos. Entonces, nosotros lo que hacemos es calcular el área inicial, que el área inicial, como nosotros nos acordamos, es pi por radio al cuadrado para calcular el área del círculo por altura. Al hacer esto nos da 84.82 centímetros cúbicos.
esta es el área inicial, el volumen inicial, y nosotros sabemos que nuestro volumen final será esto mismo agregándole 0.2 centímetros cúbicos. Entonces nuestro volumen final sería este número de aquí, 84.82, más 0.2, que nos da 85.023 centímetros cúbicos. Tenemos también que nuestro coeficiente de dilatación cúbica es 34.5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces, sacamos nuestra fórmula. Ahora va a cambiar un poquito porque nosotros ya no queremos sacar el volumen final, sino nosotros lo que queremos sacar es la temperatura final para hacer que llegue ese volumen. Entonces nosotros sustituimos los datos que tenemos y nos da que el volumen final si lo tenemos, lo ponemos, luego volumen inicial lo tenemos por 1 más el coeficiente de dilatación y puse X como la temperatura final porque es lo que no tenemos. Ahora bien, nosotros lo que hacemos es sustituir, entonces pasamos este 27 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo y nos queda esto. Luego lo que hacemos simplemente es simplificar y al final nos da que la temperatura final o bien X es igual a 88.34294 grados Celsius. Esto quiere decir que si calientas este cilindro de acero, si lo calientas a esta temperatura, su volumen crecerá en 0.2 centímetros cúbicos. También lo podríamos hacer para comprobar, pero pues eso es otra cosa. Pues perfecto. Les quería dar, para concluir, quería dar mi experiencia con este tema. La verdad es que este tema a mí me pareció súper interesante porque yo no tenía idea que todas las cosas, ya sea una ventana, ya sea una seta, todas las cosas cuando cambian la temperatura se dilatan y se expanden o se contraen dependiendo de la temperatura. Esto a mí me pareció impresionante y la verdad pues es muy bueno saberlo. Entonces espero les guste este tema como a mí y nos vemos pronto.